Estas son 6 paradojas que cambiarán tu vida. Respiremos tranquilos, nos tenemos que relajar para este vídeo. Id a por una silla cómoda, ropa interior cómoda, un consolador, ketamina, lo que sea que sirva para relajarse, eso queda a elección de cada uno. La cuarta parte de las paradojas, ¿quién lo diría? Después del tercero no tenía ninguna intención de hacer otro vídeo sobre el tema, si os digo la verdad, pero luego encontré estas paradojas, las que veremos aquí, que van a cambiar tu vida completamente. Ya sabéis que yo jamás, absolutamente nunca, exagero las cosas. Este vídeo va a dejar el listón tan alto que hacer otro vídeo sobre paradojas será imposible. ¿O no? Número 6. Todas las siguientes frases son falsas. Para empezar suave y dejarlo denso para el final, veremos la paradoja de Diablo, una paradoja muy reciente comparada con el resto que parecen sacadas de la época de cuando Cristo no tenía agujeros en la mano. Es como el clásico, la frase de abajo dice la verdad y la frase de arriba miente, pero mejorado porque no usa únicamente una estructura contradictoria al decir lo verdadero es falso y lo falso es verdadero. En este caso, Diablo puso el siguiente escenario. Nos tenemos que imaginar una lista infinita de oraciones donde cada una de ellas diga todas las siguientes frases son falsas, y tanto si nos imaginamos que todas son falsas como verdaderas, llegaremos al mismo punto. Por ejemplo, empecemos imaginando que la primera frase de la lista dice la verdad, porque no hay ninguna previa que diga que es falsa, y tal y como dice, todas las siguientes frases son falsas. Cuando saltamos a la segunda oración y la leemos de nuevo, nos damos cuenta de una cosa, que también está diciendo la verdad, pues todas las que le siguen son falsas, tal y como dijo la primera oración. Pero si ese es el caso y la segunda también dice la verdad, la primera oración miente. Esta secuencia se repetirá infinitas veces para darnos cuenta de que todas las oraciones mienten. Pero, y aprovecho para meter el segundo supuesto en el que nos imaginamos que todas son falsas. Si volvemos a leer la primera oración, todas las siguientes frases son falsas, estará diciendo la verdad, por lo tanto no todas las oraciones mienten. Crea una situación que no se puede resolver, pese a que no se contradicen directamente, la conclusión final sí que es contradictoria. Número 5. El dinero y la felicidad. ¿Hasta qué punto es cierto lo de cuanto más dinero, más felicidad? Segurísimo que habréis escuchado eso o estáis convencidos que es así, que es una de esas cosas incuestionables que todo el mundo sabe. Hace poco más de 30 años el economista Richard Sterling publicó un artículo que contradecía la creencia generalizada de que cuanto más dinero se gana, más satisfecha está esa persona y por lo tanto, feliz. Su artículo creaba una paradoja o por lo menos cuestionaba una idea que creían que era una verdad absoluta, que el dinero incrementa la felicidad. Sin embargo, Sterling dudó. La duda le hizo empezar a recopilar datos de muchísima gente, de diferentes edades, diferentes ingresos y de diferentes estados. La idea era tener una base de datos significativa para luego compararlas. Al hacerlo se dio cuenta de que pese a que los ingresos habían aumentado con el paso de los años, la felicidad que la gente decía tener no lo había hecho. La conclusión que pudo sacar fue que cuando la gente podía cubrir sus necesidades básicas, la felicidad se estancaba. No parecían mucho más felices que hacía bastantes años atrás, cuando tenían menos dinero. Incluso tiempo después, cuando quisieron comprobarlo de nuevo, pero no solo basándose en la palabra de la gente, sino fijándose en la respuesta biológica que estimula la felicidad, se llegó a la misma conclusión. No había ninguna diferencia significativa. Entonces, ¿por qué, pese a estos estudios, la gente sigue creyendo que sí, que el dinero da la felicidad? Pues creo que es un problema de percepción. Si sois gente que sale de fiesta, seguro que os habrá pasado algo como esto, en que si por algún casual un fin de semana no vais a salir y luego algún amigo os cuenta cómo fue la fiesta, da la sensación que fue la mejor fiesta del mundo, ¿no? Parece que siempre las mejores fiestas son aquellas a las que no vas. Por supuesto no es así, es tan solo un problema de percepción. Y al igual que no siempre las mejores fiestas son a las que no vas, da la sensación de que quienes tienen más dinero son más felices. Por supuesto han habido otros profesionales que han intentado dar una solución a esta paradoja, o más bien criticarla diciendo que no es algo real. Pero en ambos casos, Sterling se reafirmó. Incluso para ir un poco más lejos amplió la base de datos en 2010 con 37 países más. Pero aun con todo esto parece imposible, ¿verdad? ¿Acaso el dinero no va a comprarte ese juego que quieres, esas vacaciones, esa bicicleta o esa calavera cubierta de diamantes y por lo tanto ser feliz con ello? Sí y no. La gente no quiere el dinero, quiere lo que el dinero da. Y lo que da el dinero, la mayoría de esas cosas se puede conseguir sin necesidad de tener unos ingresos altísimos. También depende de cada país y su economía, un dato que por cierto también lo tuvo en cuenta Sterling. Y bien, ¿cuál es la conclusión? Pues es lo que he dicho antes, es un problema de percepción. Eso hace que haya gente que crea firmemente que el dinero da la felicidad. Por comparación, por ver al millonario de turno en un programa de televisión, en una fiesta encima de un yate, bebiendo una botella de champán. Si estuvieras junto a alguien viendo eso, te miraría y diría, ¿veis cómo el dinero sí que da la felicidad? No, el dinero le ha dado un yate y una botella de champán y no hace falta ser millonario para tener eso. Con 6 amigos podéis pagar 300 euros cada uno y montar una fiesta igual a la que le hizo decir, ¿veis cómo el dinero sí que da la felicidad? Si nos ponemos tontos en ambos casos, la entre comillas felicidad la habrá conseguido el dinero, cierto, pero la felicidad de ambas personas será la misma, con una diferencia millonaria enorme. Para mí la respuesta más adecuada es hasta cierto punto. Luego, más dinero no da más felicidad. Número 4.
El aumento de la eficiencia. El aumento de la eficiencia, que en principio debería disminuir el consumo de un recurso, puede en su lugar aumentarlo. Dicho así es confuso, y más aún cuando aún tenemos la cabeza en el puesto anterior. En este caso, más que una paradoja, aunque actúa como tal, es un efecto bastante curioso observado por William Stanley Jevons, que puede ocurrir cuando se crea un aparato que mejora la eficiencia de un recurso en concreto. Imaginemos que existe un recurso llamado A y ya hay actualmente una máquina que hace uso de él. Pero si yo crease un aparato mejor, más eficiente, que funcionara usando menos cantidad de A, sería muchísimo mejor. Claro, bajaría el consumo, pero puede a la larga aumentarlo, porque mi aparato, al ser más eficiente, puede ser usado por más gente y por lo tanto aumentará el consumo de A, provocando que un aparato que fue creado para bajar el consumo termine al final aumentándolo. Y esto es algo que ya ha sucedido. En 1865 pasó exactamente lo anterior, cuando se creó una máquina de vapor que necesitaba muchísimo menos carbón. Era tan eficiente que se incrementó su uso y al final hizo que se aumentara el uso del carbón general. Era menor en cada caso particular, pero mayor globalmente. Y no es solo que sucediera en aquel entonces. Por ejemplo, construir más carreteras mejora la fluidez en poco tiempo, pero a la larga incentiva a que más gente use el coche y por lo tanto tengan de nuevo los mismos atascos. O actualmente con las redes sociales también pasa. Es una forma tan rápida y sencilla de comunicarse que en lugar de invertir menos tiempo en comparación a cuando no había, invertimos más. En resumen, que algo sea eficiente facilita su expansión y no corrige el problema, sino que lo mantiene o lo agrava. Pero esto no acaba aquí. Esta paradoja tan básica a simple vista es capaz de explicar por qué la mayoría de los actos que tratan de salvar este mundo con el ahorro de recursos es un intento inútil. Javier Pérez lo explica de una manera sencilla. Remarca que ese ideal de querer ahorrar recursos, agua, comida, gasolina, sirve para sentirse bien con uno mismo, pero no cambia nada. Dice: la realidad es que el ahorro de cualquier bien o recurso supone su abaratamiento para aquel que decida consumirlo. La realidad es que la gasolina que nosotros ahorramos es la que pueden quemar los norteamericanos en sus coches, y lo cierto es que si nosotros no la ahorrásemos, ellos tendrían que pagarla mucho más de los 50 céntimos a los que la pagan ahora. La realidad es que la gasolina que nosotros no quemamos no va a una hucha ni se entierra en el subsuelo para que nadie la queme y no produzca CO2. Va al mercado, aumentando la disponibilidad para el que la quiera quemar y además disminuyendo su precio. El carbón que nosotros no quemamos no desaparece en el espacio para no contaminar. Es el que queman los chinos, más barato precisamente porque nosotros no lo demandamos, y el que les ayuda a barrer del mapa nuestras tiendas y nuestras industrias, incapaces de competir con sus precios. Y es que así se puede seguir a todos los niveles. No estamos cambiando nada, no hasta que el mundo entero se ponga de acuerdo al mismo tiempo, y bueno, ya sabéis que eso es algo que jamás va a pasar. Número 3. La paradoja del observador. Esta es, junto con la primera, las dos paradojas más sencillas del vídeo, y esta, a diferencia de la primera, tiene solución. La paradoja del observador es esa situación que se da cuando se quiere observar algo en su entorno natural, pero al haber un observador lo modifica y deja de ser un entorno natural. El ejemplo más usado, y es de hecho donde se presenta esta paradoja, es cuando se trata de hacer un estudio sobre la forma de hablar de la gente en su día a día. Para poder estudiar algo como eso, el investigador puede, por ejemplo, hacer entrevistas individuales, podría también acompañar a esas personas y tomar apuntes, o podría pedirles que se pusieran un micrófono y él le escuchara a lo lejos, pero en cualquier caso está modificando sin quererlo la forma en la que hablarán esas personas, porque sabiendo que son parte de un estudio, tienden a ser mucho más correctos y educados. Es como cuando te graban y te dicen: actúa con normalidad. No puedes. Mientras esa cámara te esté grabando, modificará tu comportamiento por poco que sea. Sin embargo, sí que es cierto que tiene varias soluciones sencillas, o bien distraerlo para que dejen de prestar atención a aquello que se pretende observar, o que desde el principio no sepan que se está observando, como se ha hecho en algunos estudios, como el que comenté en un vídeo anterior, donde la gente pensaba que era un estudio sobre el aprendizaje y la memoria, y en realidad era sobre la obediencia a la autoridad. Número 2. El suicidio cuántico. Creo que ya no hay nadie que no sepa quién es ese tal Schrödinger y por qué le gustaba jugar con la vida de su gato. Bien, antes de ponernos a hablar sobre el suicidio cuántico, tenemos que saber o tener en mente que se creó con el mismo fin que el gato de Schrödinger: crear una situación y tratar de explicar lo que ocurre con dos teorías distintas. Una de ellas es la teoría de los universos paralelos y la otra la del sentido común, más formalmente conocida como la interpretación de Copenhague. Por ejemplo, con el famoso gato dentro de la caja que tiene un 50% de posibilidades de morir, Copenhague dice exactamente eso, que tiene un 50% de posibilidades de vivir y que solo se sabrá una vez se mire la caja. Y la de los mundos paralelos dice que esa situación habrá creado dos universos coexistiendo al mismo tiempo, pero sin interferir entre ellos, uno donde el gato vive y otro donde el gato muere, y hasta que no se abra la caja no sabremos en qué universo estamos. Hasta que no se abra la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. La serie Rick y Morty utiliza muchísimo este tema de los mundos paralelos mezclado con un poco de predestinación. Tiene de hecho un capítulo dedicado a esto, donde cada vez que toman una decisión, la pantalla se divide y ahí se entiende un poco mejor. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. El suicidio cuántico, digamos que es lo mismo que lo del gato, pero siendo en esta ocasión nosotros el gato. Para ello nos tenemos que imaginar una situación en la que tenemos una pistola apuntando en la cabeza, que de nuevo tiene un 50% de posibilidades de dispararse. Al igual que antes, el sentido común dice que puedes morir
morir o no morir, y que solo se sabrá cuando dispares, ya que no se puede predecir el futuro. Con el otro, con los universos paralelos, pasa algo diferente a lo del gato. En este caso, cuando dispares se crearán dos universos, uno en el que estás muerto y otro en el que vives. Si vuelves a disparar, pasará lo mismo una y otra y otra y otra vez. Siempre existirá un universo donde no mueras. De hecho, la pistola podría tener un 99% de posibilidades de disparar y siempre habrá un universo donde no mueras. La gracia que algunos le ven, no todos, eso hay que remarcarlo, es que si por ejemplo creases 20 realidades donde estás muerto, estas colapsarían con el universo donde aún estás vivo, como precisamente pasa en el capítulo de Rick y Morty. Dicho de otro modo, no puedes morir. Número 1. La paradoja de Fermi. Dejemos un poco de lado la ciencia ficción y terminemos con algo más cercano a la realidad, con la paradoja de Fermi. Para esta, antes de comenzar, también hay que ponernos en situación. Enrico Fermi, en la época en la que se convertía en uno de esos famosos hijos de puta en la creación de la bomba atómica, parece ser que le inspiró a cuestionarse lo que decía la ecuación de Drake, que teniendo en cuenta las condiciones de nuestra galaxia puede con muchísimas posibilidades favorecer la vida inteligente. Aquí hemos dado un salto importante. Remarco lo de vida inteligente y no solo formas de vida primarias, ya que esto último está clarísimo que sí, sino formas de vida inteligentes. Y no solo Drake, sino que también Carl Sagan se atreven a asegurar que no solo es posible, sino casi seguro. En un principio puede parecer estúpido, pero la ecuación valora prácticamente cada condición para que se pueda dar la vida: planetas estables con la distancia óptima de sus estrellas, la cantidad de esos planetas que se pueden ver desde la Tierra, cuántos podríamos detectar en caso de contener vida, que la distancia que nos separe no sea mayor que lo que nuestra civilización puede durar, en fin. Y ojo, todo esto solo fijándonos en nuestra galaxia. Multiplícalo por las 500.000 millones de galaxias que son las que hay aproximadamente y se te van las cuentas. El caso es que Fermi se preguntó que si ese era el caso, ¿cómo es que aún no se ha detectado ninguna señal? Si hay tantas posibilidades que sobre el papel le llevan a uno a decir que es prácticamente seguro, ¿por qué aún no ha ocurrido? No tiene explicación. Seguramente porque la ecuación esté mal en algún punto o está incompleta, o por algo muchísimo más sencillo, y es que aún no tenemos la tecnología necesaria, si es que se puede llegar a tener. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. Es como cuando te graban y... Es como cuando te graban y... Es como cuando te graban y te dicen actúa con... Vale. Ya está. Se me ha pasado la tontería.